6. Astucia de la razón o la verdadera naturaleza de la teleología hegeliana. El fracaso austeniano. Jane Austen es el único verdadero equivalente de Hegel en la literatura. Orgullo y prejuicio es la fenomenología del espíritu literaria, Mansfield Park, la lógica y Emma, la enciclopedia. En Orgullo y prejuicio, Elizabeth y Darcy sienten una mutua simpatía, aunque pertenecen a clases sociales diferentes. La de él es una familia rica y noble, la de ella corresponde a la pequeña burguesía empobrecida. Muy altanero, Darcy siente que el amor que ha despertado Elizabeth en él es algo indigno. Cuando le propone matrimonio, le confiesa abiertamente que desprecia el mundo al que ella pertenece y espera que ella reciba la proposición como un honor inusitado. Sintiendo el golpe de semejante prejuicio y víctima de su propio prejuicio, Elizabeth siente el ofrecimiento de Darcy como una humillación y lo rechaza. Ese doble fracaso, ese doble desprecio posee la estructura de un doble movimiento de comunicación en el que cada uno recibe de él, otro su propio mensaje en forma invertida. Elizabeth quiere presentarse ante Darcy como una joven cultivada, llena de gracia y recibe de él el mensaje, no eres más que un espíritu vano. Darcy quiere presentarse ante ella como un orgulloso gentilhombre y recibe de ella el mensaje, tu orgullo no es más que despreciable. Soberbia. Después de romper relaciones, cada uno descubre a través de una serie de incidentes la verdadera naturaleza del otro, ella, el temperamento dulce y sensible de Darcy, y él, el espíritu cultivado y refinado de Elizabeth, y la historia termina, como corresponde, en matrimonio. ¿Dónde está aquí la estratagema hegeliana? Astucia de la razón. Es que el fracaso del primer encuentro de los jóvenes, el doble malentendido referente a la naturaleza del otro hace las veces de una condición positiva del desenlace final, uno no puede pasar directamente a la verdad, no puede decir, sí, desde el comienzo, ella hubiera conocido la verdadera naturaleza de Darcy y la de Elizabeth, la historia habría podido terminar muy pronto en el matrimonio. Tomemos como hipótesis cómica que ya el primer encuentro hubiera sido un éxito, que Elizabeth aceptara el primer pedido de mano de Darcy. ¿Qué pasaría en ese caso? En lugar de la pareja unida por un amor verdadero, habrían formado una pareja matrimonial banal de un rico orgulloso y una jovencita vana. Si la autora hubiera querido ahorrar el rodeo por el error, se habría perdido la verdad misma. Solo el trabajo de preelaboración. Durcharbeitung, del desprecio permite que cada uno de ellos sitúe al otro en la perspectiva justa. Le permite a Darcy liberarse de su orgullo y a Elizabeth vencer sus prejuicios. Elizabeth encuentra en el orgullo de Darcy la imagen invertida de sus prejuicios y él encuentra en la vanidad de Elizabeth la imagen invertida de su orgullo. En otras palabras, la altanería de Darcy no es un dato positivo independiente de su relación con Elizabeth. Está instaurado por la perspectiva de los prejuicios de la joven y viceversa. Elizabeth no es una muchacha vana más que a los ojos del orgulloso Darcy. Uno cae en la ilusión teleológica desde el momento en que reduce esta relación entre el doble desconocimiento y el triunfo final a la relación entre el medio y su objetivo, como si el objetivo final, el triunfo del verdadero amor, guiara de antemano el proceso, como si el doble desconocimiento desempeñara anticipadamente el papel de un medio que permitiría valorizar el amor. La verdad surge del desprecio, pero esto no implica en modo alguno que el desprecio, la caída en la ilusión, se reduzca a una astucia maquiavélica de la verdad, de la que ésta se serviría para alcanzar sus fines y triunfos. Es literalmente el desprecio mismo que crea, que abre lugar, todavía, vacío de la verdad. Allí, ciertamente, estaría obrando la astucia de la razón, pero todo el problema consiste justamente en la determinación precisa. ¿De qué quiere decir la astucia de la razón? Habitualmente, reducimos la astucia de la razón a una relación de manipulación técnica. En lugar de obrar directamente sobre el objeto, uno explota otro objeto como instrumento, le da libre curso y, mediante esta interacción de los objetos mismos, por su desgaste y su fricción recíproca, uno realiza el objetivo buscado, manteniéndose al mismo tiempo a buen recaudo de los acontecimientos. La idea es que, en la historia,
Lo absoluto mantiene la misma relación con los sujetos actuantes. Lo absoluto es como la mano invisible del mercado de Adam Smith. Cada sujeto persigue sus propios fines egoístas, y gracias a su actividad y sin que él lo advierta, se realiza el bien común. En la historia, los sujetos actúan, incitados por los diversos fines, utilitarios, religiosos, morales, pero, en verdad, sin saberlo, son solo instrumentos de la realización del plan divino. Lo primero que hay que destacar y que generalmente se olvida es que, cuando Hegel habla de la posición de la astucia de la razón, lo hace para emprender una crítica general de ella. Más exactamente, Hegel demuestra que la posición del sujeto de la astucia de la razón es, en el fondo, imposible. La astucia de la razón es siempre doble, está desdoblada en sí misma. El trabajador, por ejemplo, explota las fuerzas naturales, las deja actuar con propósitos exteriores a esas fuerzas, con la finalidad del placer procurado por el consumo del producto obtenido. Para él, el objetivo de la producción es la satisfacción de sus necesidades. Pero el objetivo verdadero del proceso de producción social es no la satisfacción de las necesidades de los individuos, sino la transformación de la naturaleza en máquinas y herramientas, es decir, el desarrollo de las fuerzas productivas como objetivación del espíritu. La tesis de Hegel es, pues, que el manipulador ya está siempre manipulado. El trabajador que piensa explotar la naturaleza por la astucia de la razón, realiza sin darse cuenta el interés del espíritu objetivo. Pero no hizo falta esperar a Hegel para que surgiera la idea de la astucia de la razón. Ya Kant, decepcionado por el desenlace de la Revolución Francesa, el terror, etc., recurrió a la idea de un plan secreto de la naturaleza, de un proyecto divino que supuestamente orientaría el desarrollo de la historia. Para salvar la noción de carácter racional del proceso histórico, la creencia en que ese proceso está guiado por la idea reguladora de un estado ideal que se va alcanzando gradualmente, Kant tuvo que postular, después de los excesos de la Revolución Francesa, afirmación de la pura subjetividad, lo absoluto transubjetivo que garantizara la teleología del proceso histórico. Con la siguiente paradoja evidente: lo absoluto así descrito se sirve de sujetos morales, los utiliza como medios inconscientes para la realización de sus fines ocultos. A los sujetos solo les queda confiar en la sabiduría de lo absoluto y soportar su destino, con la conciencia de estar siendo sacrificados en aras del objetivo supremo, de contribuir al establecimiento del estado en el que el hombre ya no será juguete de las fuerzas trascendentes, sino verdaderamente libre. Encontramos esta misma tesis en las conferencias sobre el destino del sabio de Fichte. Fichte, 1971. La historia está regida por lo absoluto que adquiere la forma de la razón divina. Al sabio le ha sido dado conocer, al menos parcialmente, el proyecto divino y guiar, de acuerdo con ese proyecto, la acción de otros individuos no esclarecidos. Estas reflexiones de Fichte contienen en germen la concepción leninista-estalinista del partido. El partido, en cuanto comunidad de sabios, lo intelectual colectivo, capaz, gracias a su conocimiento del proyecto divino, de la necesidad histórica del desarrollo, de guiar la actividad de las masas. A primera vista, al presentar el concepto de la astucia de la razón, Hegel parece decir lo mismo. Uno puede llamar astucia de la razón al hecho de que la idea deja actuar en su lugar a las pasiones, de modo tal que la razón es solo el medio por el cual las pasiones alcanzan la existencia, que experimenta pérdidas y sufre daños, y así los individuos son sacrificados y abandonados. La idea paga el tributo de la existencia y de la caducidad no por sí misma sino por medio de las pasiones individuales. Hegel, 1965, 129. De todas maneras, hay una diferencia fundamental entre esta visión hegeliana de la astucia de la razón y la concepción fichteana del rol del sabio. Para Hegel lo impensable y lo excluido a priori es la idea fichteana realizada en el partido leninista-estalinista, la idea de que una fuerza, un actor político histórico podría legitimar su actividad en virtud de la astucia de la razón, la idea de un sujeto político histórico capaz de situar su propia actividad en el marco del proyecto divino, de tomar en consideración en qué medida su propia actividad es utilizada como medio por la
astucia de la razón y, por consiguiente, d. proponerse inmediatamente y de antemano como razón histórica encarnada. Dicho de otra manera, lo impensable para Hegel es la unión de una posición subjetiva que aspire al conocimiento de lo absoluto y de la dimensión práctica histórica. Hegel sabe muy bien que semejante combinación, es decir, una posición actuante que se legitime como encarnación de la razón en la historia, no puede engendrar sino el terror totalitario. La astucia de la razón llega siempre retrospectivamente. Solo se la puede comprender retroactivamente, cuando el sujeto cobra conciencia de que el alcance verdadero de su acto difiere del objetivo al que apuntó. A priori es imposible tener en el acto mismo el conocimiento de su alcance, de su significación. El acto siempre es, en el fondo, fallido, implica un error grosero fundamental. Uno solo puede actuar como cegado. ¿Por qué? Si uno quiere seguir siendo hegeliano y entender la sustancia como sujeto, es decir, si uno quiere evitar recaer en la metafísica tradicional, lo absoluto como sustancia trascendente, inaccesible a los sujetos, etc., hay una sola respuesta posible: el alcance mismo, la significación verdadera, de un acto por cuanto difiere del objetivo buscado, solo se constituye retrospectivamente por la falla de ese acto. Que esta significación verdadera está dada de antemano en la razón divina, no es sino una ilusión teleológica propia de la conciencia ingenua. La teleología hegeliana, en cambio, es siempre retroactiva. Es verdad que los individuos son, en la historia, los medios inconscientes de la realización de la razón, de sus objetivos infinitos. Ahora bien, aquello de lo que son medios solo se constituye por intermedio, a través, de su actividad misma. El sujeto hegeliano contra el sujeto fichteano. Por todo lo dicho, hay que hacer la distinción entre el sujeto hegeliano y el sujeto fichteano. En Fichte, podemos ciertamente hablar de una verdadera violencia de la subjetividad, que quiere, por medio de su actividad sintética, suprimir la autonomía del objeto, reducido, en última instancia, a una incitación a la actividad. La relación fundamental del sujeto con el objeto es aquí la de la producción, del cambio activo del objeto por parte del sujeto. Dos interpretaciones del idealismo alemán tan diferentes como la de Heidegger y la del marxismo coinciden al situar el fundamento del trabajo del concepto hegeliano en el concepto del trabajo, en la medida en que la dialéctica hegeliana es, en su dimensión fundamental, la metafísica del trabajo, la articulación de la relación técnico-productiva con la objetividad. Para el marxismo, lo que tenemos aquí es una mistificación, una absolutización idealista del trabajo social. Emoticono cara triste 5, en cuanto a la posición de Heidegger, aparece definida en su carta sobre el humanismo 1955, en la cual determina el concepto del trabajo como la clave de la comprensión de la fenomenología del espíritu. En esta perspectiva, se toma la reconciliación hegeliana como vulgar y elocuentia. Un Fichte inflado, como si la dialéctica hegeliana tuviera éxito donde el trabajo de Fichte había fracasado, como si, en el idealismo absoluto hegeliano, el sujeto llegara finalmente a devorar, a interiorizar el objeto, a abolir el resto, el excedente no mediable del que el idealismo subjetivo fichteano no podía desembarazarse. Lo que procuramos demostrar es, por supuesto, exactamente lo contrario. Hay entre Fichte y Hegel un corte radical. La dimensión fundamental de la dialéctica hegeliana no es en modo alguno la del trabajo. Sería en vano buscar la matriz del proceso dialéctico en el proceso del trabajo, en la exteriorización-objetivación del sujeto en su producto, como sería en vano buscar la matriz de la reconciliación en el acto de reconocerse en su propio producto y de apropiarse del resultado alienado de su trabajo. En Hegel, el acto es profundamente trágico, no alcanza el objetivo buscado y, por medio de la reconciliación, el sujeto se da cuenta de que, en virtud del fracaso mismo de su acto, realiza otro objetivo, el fin infinito. Semejante estructura retroactiva excluye radicalmente toda búsqueda en el esquema progresista o evolucionista. El antievolucionismo radical de Hegel se aprecia claramente a propósito del par conceptual en sí barra diagonal.
para sí, por más que habitualmente se tome esa pareja de conceptos por la prueba suprema del evolucionismo del proceso dialéctico, el desarrollo progresivo del en sí al para sí. El en sí en su condición de contrario del para sí es a la vez lo posible, lo que no existe sino en potencia, como posibilidad interior, contrariamente a la efectividad, a lo que se ha exteriorizado, a lo que se ha realizado, actualizado, y la efectividad en el sentido de la objetividad, de su existencia exterior bruta, contrariamente a su mediación subjetiva, a su interiorización, a su toma de conciencia. En este sentido, el en sí es la efectividad que aún no ha llegado al concepto. La lectura simultánea de estos dos componentes subvierte la representación habitual del proceso dialéctico, entendido como un proceso de realización gradual, progresiva, de los potenciales interiores del objeto, como su autodesarrollo espontáneo. Hegel lo dice de una manera muy rigurosa. En un objeto, los potenciales interiores de su autodesarrollo y la presión ejercida sobre él por una fuerza exterior son estrictamente correlativos. Son las dos vertientes de la misma coyuntura. El objeto en potencia debe estar también presente en la efectividad exterior en forma de presión heterónoma. Por ejemplo, el ejemplo pertenece al mismo Hegel, decir que el alumno es, al comienzo del proceso educativo, quien sabe en potencia, quien realizará, en el marco de ese proceso, sus potenciales creativos. Quiere decir que esos potenciales interiores deben estar presentes desde el comienzo en la efectividad exterior, en la forma de la autoridad del maestro que ejerce su presión sobre el alumno. Hoy, podríamos agregar el ejemplo tristemente célebre de la clase obrera como sujeto revolucionario en sí, en potencia, afirmar el carácter revolucionario en sí, en potencia, de la clase obrera, equivale estrictamente a afirmar que esta posibilidad está ya actualizada, presente, efectuada, en el partido que lo sabe de antemano y ejerce por esta razón su presión sobre la clase obrera, la dirige hacia la realización de sus potenciales. Así se legitima la función dirigente educadora del partido, que le asegura el derecho a guiar a la clase obrera en concordancia con sus potenciales, inculcarle su misión histórica. El contraargumento de esta teoría sostiene que el proceso dialéctico consiste, con todo, en una progresión gradual hacia la verdad cada vez más concreta, mediada, progresión en la que cada etapa siguiente es la verdad de la etapa precedente, con lo que tenemos, a pesar de todo, un movimiento progresivo. Tomemos el primer paso del sistema hegeliano, el del ser a la nada, y tratemos de determinar el sentido exacto de la proposición según la cual la nada es la verdad del ser. Uno postula primero el ser como sujeto, en el sentido gramatical. Luego intenta atribuirle un predicado cualquiera, determinarlo de una manera cualquiera. Pero cada tentativa fracasa, no se puede decir nada del ser, no se le puede atribuir ningún predicado. La nada, en cuanto verdad, del ser no es más que la positivación, la sustanciación, de esa imposibilidad. Lo esencial es darse cuenta de cómo tal positivación de la imposibilidad está presente en cada paso hegeliano, de un momento al momento siguiente como su verdad. Nunca se da un descenso simple hacia la esencia cada vez más profunda y concreta. La lógica del paso es siempre la de la positivación reflexiva del fracaso, de la imposibilidad del paso mismo. Sea el momento X, si uno trata de determinarlo más profundamente, de capturar su esencia oculta, ese intento no se logra. Por lo tanto, el momento siguiente solo es la positivación de ese fracaso. Al tratar de llegar a la verdad oculta del momento X, de determinar la esencia que supuestamente se esconde detrás de su apariencia, se pierde esa verdad. Ese fracaso es la verdad del momento X. Retornemos a la crítica hegeliana de la inexistencia del movimiento sostenida por Zenón. Por medio del carácter contradictorio del movimiento, Zenón quiere probar la existencia del ser quieto, inmóvil, idéntico a sí mismo más allá de la apariencia falsa del movimiento. Ahora bien, ese ser es en sí mismo vacío. Zenón solo puede describir el movimiento mismo de la autosuperación, de la autosupresión del movimiento. He aquí porque el movimiento de Heráclito es la verdad del ser de los eleatas. El paso al ser más allá de la apariencia del movimiento falla. Todo lo que nos queda es el movimiento mismo del paso,
el movimiento reflexivo, autorreferencial de la autosuperación del movimiento. La reconciliación. Tanto el chiste sobre Rabinovich, como la muerte de Cristo o el cierre del inconsciente en la transferencia y su disolución corresponden todos a una misma matriz que muestra de qué manera la verdad surge del fracaso y cómo el fracaso se vuelve un elemento constitutivo inmanente de la verdad. Para comprender la lógica de esto, hay que desechar por completo la comprensión clásica del proceso hegeliano, según la cual uno tiene primero un punto de partida positivo, la tesis, luego adviene la negación, la excisión, la tesis se invierte en antítesis y finalmente, en un nivel superior, la tesis comprende de nuevo la antítesis. La síntesis no es el retorno a la tesis de partida. En cierto sentido, gracias a la síntesis, uno se desembaraza, se libra de la perspectiva de la tesis. Volvamos al bit sobre Rabinovich. La síntesis es exactamente la misma que la antítesis. Es el argumento del burócrata mismo. El poder soviético es eterno e indestructible. Lo único que uno debe hacer es darse cuenta de que ese contraargumento al primer argumento es ya el verdadero argumento para justificar la emigración. Todo el paso de la antítesis a la síntesis se reduce a ese cambio de perspectiva. Lo mismo puede decirse de la muerte de Cristo. La tesis es la misión terrenal de Cristo, la liberación de los judíos. La antítesis es su derrota que, sin embargo, no aparece como tal sino en la perspectiva de la tesis y la síntesis retoma antítesis misma. La derrota terrenal de Cristo, su muerte en la cruz, pero vista en otra perspectiva, en la que su muerte aparece como su triunfo, el cumplimiento de su verdadera misión, la reconciliación del hombre con Dios, de lo finito con lo infinito. El mismo proceso se da con la transferencia como puesta en acto de la realidad del inconsciente, Lacan, 1973. 133. La salida de la transferencia se reduce, en última instancia, a un simple cambio de perspectiva, a experimentar de qué manera la transferencia, la retracción, el cierre del inconsciente, efectúa al mismo tiempo su puesta en acto. El retorno de la tesis en la síntesis no es, pues, el retorno a la misma tesis. A la tesis negada por la antítesis, es la antítesis misma que deviene, por así decirlo, su propia tesis. En cierto sentido, en el proceso dialéctico, no pasa nada. El paso de una etapa a la etapa ulterior implica siempre la lógica de un ya lo es. Uno no pasa de la tesis a la antítesis a través del desarrollo de la tesis, mediante una demostración de que la tesis implica la antítesis. Todo el paso consiste en comprobar que la tesis en sí misma es ya su propia antítesis, su propio contrario. El ser mientras uno trate de determinarlo, de capturarlo, como tal, en el contenido que le es propio, es ya la nada, etc. Del mismo modo, no se pasa de la antítesis a la síntesis tratando de ver cómo la tesis y la antítesis forman parte de una misma totalidad, se implican y se completan mutuamente. La antítesis es un concepto reflexivo. La verdadera antítesis no es antítesis como oposición a la síntesis, sino antítesis entre la antítesis y la síntesis misma. Uno permanece en la antítesis durante todo el tiempo que piensa que le falta algo, que hace falta unir sus dos polos por medio de una síntesis suplementaria, y solo supera la antítesis cuando siente que no le falta nada, pues la antítesis misma es ya esta síntesis que uno buscaba en su más allá. Podríamos decir pues que en la desalienación, en la reconciliación del sujeto con la sustancia alienada, nada cambia. Salvo la perspectiva del sujeto, lejos de apropiarse del contenido sustancial alienado, lejos de reconocer en él su propio producto, el sujeto sencillamente se da cuenta de que ya es interior a la sustancia en virtud del rasgo mismo que parecía excluirlo de ella, que la distancia que parecía separarlo del otro sustancial es una autodistancia, una separación interior con el otro. Aquí es donde la desalienación hegeliana difiere radicalmente de la de Marx. Esta se inscribe en la perspectiva productivista, fichteana de un sujeto que produce su mundo, que posee la objetividad como objetivación de ese mundo y del cual su propio producto se aliena, se congela en una fuerza extraña.
La desalienación se concibe así como el acto por el cual el sujeto rompe la ilusión del mundo objetivo autónomo, reconoce en él su propio producto y se apropia de su contenido. En esta perspectiva, la reconciliación hegeliana aparece, por supuesto, como un positivismo oculto. Marx es fácil demostrar que, en tal desalienación, nada cambia, que la efectividad sigue siendo tal como era antes. El problema es que aquí falta anticipadamente el acento de la reconciliación hegeliana, que nada cambia. Es precisamente lo que quiere decir Hegel. En otras palabras, lo que cambia radicalmente en la reconciliación hegeliana es el modo de simbolización de la realidad. Afirmar que en ese cambio, la realidad sigue siendo tal como era, implica una noción de la realidad como algo sencillamente exterior a lo simbólico, es decir, una noción de lo simbólico como el medio de designar algo ya dado. Hegel no suprime, no anula la excisión en la cual permanece inmersa la filosofía fichteana, no supera el obstáculo de la objetividad inerte que, en Fichte, se resiste todavía a su interiorización subjetivante. Toda la operación hegeliana se reduce a comprobar retroactivamente que el obstáculo no era tal, que lo que en Fichte aparecía como un obstáculo al movimiento de la subjetivación es en verdad su condición positiva. El resto noda y electa y sebel que parece bloquear la plena realización del sujeto resulta ser su correlativo objetal. En ese excedente inerte, el sujeto debe reconocer su Dasein. Debe darse cuenta de que el objeto no integrado no hace más que positivar el vacío, el lugar vacío del sujeto. La proposición continúa siendo, pues, la misma que en Fichte. El objeto inerte marca el límite que bloquea la plena realización del sujeto. Lo único que hay que hacer es tomar sencillamente su sentido especulativo, desplazar el acento de manera apenas perceptible. El sujeto mismo no es otra cosa que el vacío, el bloqueo, su propia imposibilidad y por ello el objeto inerte, no subjetivado, en la medida en que encarna ese bloqueo, funciona como Dasein del sujeto, como su correlativo objetal. El sujeto, la negatividad pura, el movimiento absoluto de la mediación, solo puede llegar al ser para sí, a su existencia efectiva, encarnándose de nuevo en un momento absolutamente inerte, no subjetivo. El espíritu es un hueso. En el nivel inmediato, el del entendimiento, el de la representación, Borsjung, esta proposición presenta, por supuesto, una variante extremada del materialismo vulgar. En ella se reduce el espíritu, el sujeto, la negatividad pura, el elemento más móvil y flexible, la nada de un anillo que se desliza por un hilo, a un objeto rígido, fijo, muerto, a una inercia total, a una presencia absolutamente no dialéctica. Por consiguiente, en un primer momento uno reacciona precisamente como el funcionario soviético en el chiste sobre Rabinovich. Se indigna, no tiene ningún sentido. La proposición, el espíritu es un hueso, nos provoca la sensación de una contradicción radical, insoportable. Es la imagen de una discordia grotesca, de una relación negativa extremada. Pues bien, esta es precisamente, como en el caso de Rabinovich, su verdad especulativa, porque esa negatividad, esa discordia insoportable coincide con la subjetividad misma. Es la única manera posible de presentar la negatividad propia de la subjetividad. Uno logra transmitir la dimensión de la subjetividad por medio del fracaso mismo, a través de la insuficiencia radical, la no correspondencia absoluta del predicado con el sujeto. La proposición especulativa es una proposición cuyos términos son incomparables. La proposición, el espíritu es un hueso, esta ecuación de dos términos absolutamente incomparables, del puro movimiento negativo del sujeto y de la inercia total de un objeto rígido, fijo, no es algo así como la versión hegeliana del fantasma. ¿Dólar? Para convencerse de ello es suficiente situar esta proposición en su contexto exacto. El paso de la fisiognomía a la frenología en la fenomenología del espíritu. La fisiognomía, el lenguaje del cuerpo, la expresión de la interioridad del sujeto en los gestos y las muecas. Es también la representación lingüística, significante. Un elemento corporal, un gesto, una mueca. Representa, significa, la interioridad del sujeto.
El resultado final de la fisiognomía es su fracaso. Cada representación significante revela, desplaza, al sujeto, no hay significante propio del sujeto. Y el paso de la fisiognomía a la frenología funciona precisamente como paso de la representación a la presencia. El cráneo, a diferencia de los gestos y las muecas, no es un signo. La expresión de una interioridad no representa nada, es, en su inercia misma, la presencia inmediata del espíritu. En la fisiognomía, el espíritu debe conocerse en su propio exterior como en un ser que constituyera el lenguaje, la invisibilidad visible de la esencia espiritual, pero, en la determinación que aún queda por observar, la de la frenología, lo exterior es finalmente una realidad efectiva completamente inerte, que no es en sí misma un signo parlante sino que, enteramente separada del movimiento consciente de sí, se presenta para sí como la única cosa. Hegel, 1975, y 268 a 269. El hueso, el cráneo, he aquí un objeto que por su presencia llena el vacío. Lo imposible de la representación significante del sujeto es, para decirlo en términos lacanianos, la positivación de una falta, una cosa que ocupa el lugar cuando falta el significante, el objeto fantasmático que llena la falta en el otro. Y la apuesta idealista de Hegel consistiría quizá precisamente en creer que se puede dialectizar esta inercia del objeto fantasmático, por medio del movimiento de la Aufhebung, de la inversión de la falta del significante en el significante de la falta. Sabemos que el significante de esta Aufhebung es el falo y, he aquí la última sorpresa del texto hegeliano, al final de la sección sobre la frenología. Hegel mismo evoca la metáfora fálica para designar la relación entre los dos niveles de lectura de la proposición. El espíritu es un hueso, la lectura habitual, la de la representación, y la lectura especulativa. La profundidad que el espíritu extrae del interior, pero que solo empuja hasta llevarla a su conciencia representativa, para dejarla en esta. Y la ignorancia de esta conciencia acerca de lo que realmente dice, es la misma conexión de lo elevado y lo ínfimo que la naturaleza expresa ingenuamente en los organismos vivos. Al combinar el órgano de la suprema perfección, que es el órgano de la procreación, con el órgano urinario. El juicio infinito como infinito sería la perfección de la vida que se comprende a sí misma. En cambio, la conciencia de la vida que permanece en la representación se comporta como el orinar. Hegel, 1975, y 287. La riqueza es el sí mismo. Cuando en la fenomenología del espíritu se habla de una figura de la conciencia, la pregunta que uno debe hacerse siempre es, donde se repite, ¿cuál es la figura ulterior, más rica, más concreta, que, en la medida en que repite la figura originaria, nos ofrece quizá su clave? Labarriere, 1968. En lo tocante al paso de la fisiognomía a la frenología, Hegel lo retoma en el capítulo sobre el espíritu alienado, al hablar del paso del lenguaje del halago a la riqueza. El lenguaje del halago es el término intermedio de la tríada conciencia noble, lenguaje del halago, riqueza. La conciencia noble presenta una posición de alienación extremada. Sitúa todo su contenido en el bien común cuya encarnación es el Estado. La conciencia noble sirve al Estado con devoción sincera y total como lo atestiguan sus actos. No habla. Su lenguaje se limita a algunos consejos referentes al bien común. Ese bien es aquí una entidad enteramente sustancial, mientras que con el paso a la próxima etapa del desarrollo, se subjetiva, en lugar del estado sustancial, se obtiene el monarca que puede decir, el Estado soy yo. Esta subjetivación del Estado implica un cambio radical en el modo de servir al Estado. El heroísmo del servicio silencioso deviene heroísmo del halago. Hegel, 1975, 2, 71. El medio de la actividad de la conciencia ya no es el acto sino el lenguaje, el halago dirigido a la persona del monarca que encarna al Estado. El trasfondo histórico de ese paso no es difícil de detectar. Se trata de la mudanza del feudalismo medieval, con sus nociones del honor, del servicio fiel, etc., a la monarquía absoluta. Ahora bien,
Aquí estamos lejos de una simple corrupción, de que el servicio silencioso y abnegado haya degenerado en adulación hipócrita. El sintagma paradójico, el heroísmo del halago, no debe tomarse como una combinación irónica de dos nociones opuestas. Se trata realmente de heroísmo en el sentido pleno del término. El heroísmo del halago es un concepto que debemos interpretar en el mismo registro que el de la servidumbre voluntaria, pues anuncia el mismo atolladero teórico, como la adulación, el halago, habitualmente percibido como una actividad no ética por excelencia, una persecución de los intereses patológicos, de la ganancia y el placer, puede alcanzar una jerarquía ética, la jerarquía de un deber que va más allá del principio del placer. Según Hegel, la clave de este enigma está en la función que cumple aquí el lenguaje, por supuesto, en la fenomenología. El lenguaje es el medio mismo del camino de la conciencia, hasta tal punto que cada etapa de ese camino, cada figura de la conciencia, puede definirse por una modalidad específica del lenguaje. Ya al comienzo, en la certeza sensible, el movimiento dialéctico se pone en marcha por la discordia entre lo que la conciencia quiere decir y lo que efectivamente dice. El lenguaje del halago presenta, sin embargo, una excepción en esta serie. No es que aquí el lenguaje se reduzca a ser el medio del proceso, pero, como tal, llega a ser, en su forma misma, lo que está en juego en la lucha. El lenguaje tiene por contenido la esencia y es la forma de ésta, pero aquí recibe la forma que es como su contenido y vale como lenguaje. Es la fuerza del hablar como tal la que realiza lo que hay que realizar. Hegel, 1975, 2, 69. Es por ello que no debemos entender el halago en un nivel psicológico, en el sentido de una adulación hipócrita y ávida. Lo que allí se anuncia es, antes bien, la dimensión de una alienación propia del lenguaje como tal. Es la forma misma del lenguaje que introduce una alienación radical. La conciencia noble revela la sinceridad de su convicción interior desde el momento en que comienza a hablar. Desde que uno empieza a hablar, la verdad está del lado de lo universal, de lo que se dice efectivamente, y la sinceridad de nuestros sentimientos íntimos se vuelve algo patológico en el sentido kantiano, algo radicalmente no ético, que corresponde a la esfera del principio del placer. El sujeto puede tomar su halago como una simple simulación. Puede pensar que la adulación no es más que un rito exterior que nada tiene que ver con sus convicciones íntimas y sinceras. El problema estriba en que desde que pretende simular, ya está siendo víctima a su vez de su propia simulación, en la medida en que no advierte que su verdadero lugar está precisamente ahí, en esa exterioridad vacía y lo que él toma por su convicción íntima. No es más que la vanidad de su subjetividad nula. En términos más modernos, la verdad de lo que uno dice depende del funcionamiento performativo de la palabra, de la manera en que ésta asegura, crea, el vínculo social y no de la sinceridad psicológica de lo que uno dice. El heroísmo del halago lleva esta paradoja a su extremo. Su mensaje es el siguiente: por más que lo que yo diga desmienta totalmente mis convicciones íntimas, sé que esta forma vaciada de toda sinceridad es más verdadera que mis convicciones, y en ese sentido, soy sincero en mi voluntad de renunciar a mis convicciones. He aquí cómo, halagar al monarca contra la propia convicción, puede llegar a ser un acto ético. Uno se somete a una obligación que desestabiliza la homeostasis narcisista, se exterioriza totalmente, pronunciando frases vacías que niegan la convicción íntima. Uno renuncia heroicamente a lo que considera más precioso, a su sentido del honor, a su consistencia moral. El halago realiza un vaciado radical de la personalidad, lo que queda es la forma vacía del sujeto, el sujeto como esa forma vacía. Encontramos una lógica completamente homóloga en el paso de la conciencia revolucionaria leninista a la conciencia posrevolucionaria estalinista. También en este caso, después de la revolución, el servicio fiel a la causa se transforma necesariamente en el heroísmo del halago, dirigido al jefe, al sujeto que supuestamente encarna el poder revolucionario. También en este caso, la dimensión propiamente heroica de esa adulación consiste en que, en nombre de la fidelidad a la causa, la persona está dispuesta a sacrificar la honestidad,
la sinceridad misma, con la coerción suplementaria de que hasta está dispuesta a confesar esa insinceridad misma y proclamarse traidor. Ernesto Laclau tenía mucha razón cuando hizo notar que no basta con decir que el estalinismo sería un fenómeno eminentemente lingüístico, es necesario llegar a invertir esta proposición y a decir que, en un sentido inaudito, el lenguaje mismo es ya un fenómeno estalinista. En el rito estalinista, en el halago vacío que mantiene unida a la comunidad, en la voz neutra, totalmente despsicologizada, que pronuncia confesiones, se realiza, en la forma hasta el presente más pura, una dimensión que quizá marque lo esencial del lenguaje. No hace falta remitirse a los fundamentos presocráticos para penetrar hasta los orígenes del lenguaje, con la historia del Partido Comunista Bolchevique basta y sobra. Ese sujeto, vaciado de tal manera, ¿dónde puede encontrar su correlativo objetal? La respuesta hegeliana, en la riqueza, en el dinero que obtiene a cambio del halago que prodiga. La proposición, la riqueza es el sí mismo, repite en este otro nivel la proposición, el espíritu es un hueso. En los dos casos, estamos ante una proposición a primera vista absurda, insensata, ante una ecuación cuyos términos son incomparables. En los dos casos, la misma estructura lógica del paso. El sujeto, que se pierde totalmente en el medio lingüístico, el lenguaje de los gestos y de las muecas. El lenguaje del halago, encuentra su correlativo objetal en la inercia de un objeto no lingüístico, el cráneo, el dinero. La paradoja, el sinsentido evidente de que el dinero, ese objeto inerte, exterior, pasivo, que puedo sostener en la mano, sería la encarnación inmediata del sí mismo. Esa paradoja no es menos difícil de aceptar que la proposición de que el cráneo sería la efectividad inmediata del espíritu. Su diferencia estriba en el punto de partida diferente del movimiento dialéctico. Si uno parte del lenguaje en el sentido de los gestos y los ademanes del cuerpo, lo correlativo objetal del sujeto es que, en ese nivel, presenta el punto de la inercia total, el hueso, el cráneo, mientras que, si partimos del lenguaje en el sentido del medio de las relaciones sociales de dominación, el correlativo objetal que se ofrece es evidentemente el dinero, como la materialización del poder social.